Subdominios versus subdirectorios, ¿cuáles son mejores para el SEO? La disputa está servida, subdirectorios o subdominios, al alojar las cosas en un subdominio o en una carpeta dentro de nuestro dominio principal. Es una de las batallas clásicas del SEO, como si jugara el Madrid y el Barça. Y no hay consenso. Alerta spoiler, todo como en el SEO va a depender de objetivos que tengas en tu negocio. Pero dicho esto, siempre nos planteamos lo mismo. ¿Dónde lo pongo? ¿En un subdominio? ¿En una subcarpeta? ¿En un subdirectorio? ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo va a ser nuestra arquitectura de la formación? ¿Cómo queremos arrojar un poquito de luz en esto? Vamos a crear en este canal de SEMrush un vídeo que habla al respecto del tema. Así que, al lío. Hola a todos, soy Lucía Rico de SEMrush España y hoy vamos a hablar del famoso debate que existe entre subdominios y subdirectorio. ¿Qué narices es mejor para mejorar nuestro posicionamiento SEO? Y como todo en esta vida, como en todo lo que se refiere al SEO, solo hay una palabra que lo pueda definir a la perfección, que es depende. Pero no nos vamos a quedar con esa palabra de depende. Hoy queremos arrojar un poco de luz en el tema y vamos a ver cuáles son las diferencias entre un subdirectorio y un subdominio y cuál nos va a interesar más, hombre, ya, que tenemos que saber un poquito de las cosas. Para empezar vamos a hablar de la diferencia que existe en un subdominio y un subdirectorio. El subdirectorio está alojado dentro del dominio principal en una carpeta dentro de este directorio. Por tanto, cuando queramos acceder a ese subdirectorio, lo vamos a hacer a través del dominio principal / el directorio que sea. Por ejemplo, semrush.com/blog. La carpeta del blog está alojada dentro del dominio principal. ¿Y qué es un subdominio? Pues un subdominio es algo ajeno al dominio principal. Le agregamos un separador. En vez de tenerlo alojado dentro de nuestro dominio principal, creamos un pequeño subdominio con una extensión al inicio del dominio que es ajeno a ese dominio principal. Por ejemplo, estamos hablando antes del blog de SEMrush, ¿verdad? Que hemos dicho semrush.blog, semrush.com/blog. Está alojado una carpeta dentro del dominio principal. En el caso de que fuera un directorio donde estuviese alojado el blog, sería blog.semrush.com, que está en un sitio diferente relacionado con SEMrush, pero es ajeno al dominio principal. Ahora bien, en lo referente a temas de posicionamiento web, ¿cuál es mejor? ¿Tenerlo todo en sus carpetas? ¿Tenerlo en sus dominios? ¿Qué nos va a ofrecer mejor rendimiento? Bueno, pues antes de meternos en faena, porque esta es la pregunta que tiene Chiche, la que nos interesa, vamos a ver otro tipo de cuestiones. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se emplean estas estructuras dentro de los resultados de búsqueda? Como os dejaba caer al inicio de este vídeo, una de las cuestiones que debemos tener claro antes de decidir si vamos a utilizar subdominios o subdirectorios es el qué queremos nosotros conseguir, cuáles son nuestros objetivos y por qué vamos a utilizar uno u otro, qué beneficios tiene uno u otro respecto a los objetivos que queremos conseguir, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos un contenido oculto para acceder al login de una área privada dentro de una página web, o en aspectos como de atención al cliente o otras áreas que pueden estar gestionadas por varias personas, se suelen alojar en dominios diferentes. Pero como decía, esto siempre va a depender del criterio de la empresa y de tu estrategia. No podemos decir, no, es que esto siempre se hace en subdominios. Bueno, depende de lo que quieras conseguir con ello. Porque todo lo que está en un subdominio, como decíamos, es ajeno al dominio. Es decir, si nosotros estamos trabajando los enlaces para semrush.com, si nosotros tuviéramos el blog alojado fuera de SEMrush, no se beneficiaría ni de la autoridad que le transmiten los enlaces, ni del posicionamiento que podría obtener. Ese blog se estaría beneficiando la web principal, el dominio de SEMrush. Pues son cosas que debemos tener en cuenta a la hora de trabajar subdominios o subdirectorios, que todo lo que sea subdominio va a quedar ajeno al dominio principal y no se va a beneficiar de las acciones SEO que estemos realizando en el dominio principal o en el subdominio. O sea, no va a haber conexión entre ambos.
Por contra, el tema de los subdirectorios sí está transmitiendo toda ese link juice, se transmite en toda la página web y bien trabajado nos puede mejorar el posicionamiento en general. Si nosotros tenemos alojado el blog dentro de un subdirectorio de nuestro dominio principal, todas las acciones SEO que estemos realizando dentro de nuestro dominio principal estarán beneficiando a nuestro blog también y por extensión y viceversa, quiero decir. En el blog estamos trabajando una serie de palabras clave cuya intención cuya intención de búsqueda está orientada a la investigación comercial, las comparativas y demás para trabajar ese embudo de contenido. Todas esas acciones al final también están repercutiendo en nuestro dominio principal. Por decirlo de algún modo y en términos más coloquiales es poner todos los huevos dentro de la misma cesta. Ahora bien, te estarás preguntando, amiga, ¿y a Google qué es lo que le gusta? A Google lo que le gusta es hacernos la vida difícil, eso está claro. Según nuestro amigo John Moo, no hay diferencia entre una cosa u otra. La única diferencia que podría albergar el tener un directorio, o sea, un subdominio o un subdirectorio, es que si es un subdominio y es de nueva creación la página web, va a tardar un poquito más en ser rastreado ese subdominio. Por lo demás, todo igual. Una de las cuestiones que sí ocurre es que si estamos hablando de un subdominio va a tener una puntuación de autoridad de página un poco menor porque va a estar repartida entre el dominio principal y el subdominio. Además, las estrategias que hagamos de link building o los keyword research van a ser independientes porque por un lado estaremos posicionando o viendo qué queremos posicionar de nuestro dominio principal y por otro lado saber qué queremos hacer y qué queremos posicionar dentro de nuestro subdominio. Normalmente, o lo que haría yo es, si lo vamos a trabajar en subdominios diferentes, pues por lo menos tener bastante claro si es algo que nos merece la pena realizar el esfuerzo, tanto trabajo, o por contra podemos tener en ese subdominio pues partes de atención al cliente que no requiere tanto esfuerzo o posicionamiento o que a lo mejor no queremos posicionar. Así que en este punto tenemos que tener en cuenta que el ganador en términos de esfuerzo y retorno del posicionamiento, por decirlo de alguna manera, es el subdirectorio, porque no va a requerir un esfuerzo adicional al estar todo englobado dentro del dominio principal. No vamos a tener que tener dos estrategias diferentes, sino que vamos a estar una única que está orientada a una serie de objetivos. Va a ser más cómodo, entre comillas, el poder trabajar el posicionamiento SEO si lo estamos trabajando mediante subdirectorios. Además, en vez de dividir la autoridad entre el dominio principal y el subdominio, lo vamos a tener todo en un único lugar y se va a beneficiar de los enlaces y del contenido que generemos para nuestro dominio principal. Así que por el momento podríamos decir que van ganando los subdirectorios. Por ejemplo, desde WP Beginner, que es la comunidad web para desarrolladores de WordPress, nos dicen que para startups y personas que están trabajando su presencia digital, lo más cómodo y lo mejor es trabajar mediante subdirectorios. Porque de esta forma van a poder posicionar la página web de una forma más rápida que si estuvieran trabajando en subdominios. Y no es por nada, o sea, no es que os lo diga yo, pero es que WP Beginner es una plataforma que alberga la friolera de 455 millones de webs, o lo que es lo mismo, el 43% de los sitios de todo el mundo. O sea, que digo yo que algo sabrán del tema. Pero a nosotros nos gusta debatir, así que el debate continúa: ¿subdominio o subdirectorio? Es que, en definitiva, depende, como decíamos, de la estrategia. Los subdominios funcionan mejor, depende según qué cosa. Depende para lo que sea. Por ejemplo, en la página web de Samsung, la parte del blog lo tiene en un subdominio, o partes de determinadas soluciones de dudas o los manuales de instrucciones de los dispositivos que comercializa también están alojados en un subdominio. En esos casos me parece muy interesante el alojarlo en un subdominio porque es una parte que está más orientada a atención al cliente y su posicionamiento quizás no quieran que esté posicionado porque esa consulta ya está orientada a quienes son clientes. Y en definitiva me parece muy interesante el poder trabajarlo, el posicionamiento web, en algo que nos va a ofrecer más rentabilidad, que es aparecer en esas búsquedas que están relacionadas con personas que quizás están barajando la posibilidad de contratar nuestro servicio o comprar nuestro producto. Por tanto, un subdominio va a funcionar siempre que tengamos nuestra estrategia definida y en esos casos nos va a resultar muy útil.
Sin embargo, depende de ti y de tu capacidad para determinar cómo va a ser la estrategia, quién debe determinar si vas a hacerlo en formato carpeta, subcarpeta o en formato subdominio. Sí, pero yo te invito a que le eches un vistazo por internet, veas la cantidad de casos de estudio en las que se analizan los subdominios versus subcarpetas, para que así puedas tener más información, establecer una opinión propia sobre este tema tan interesante. Y a modo resumen, ¿quieres posicionar pronto? Pues entonces vamos a subdirectorios, subcarpetas. Te va a facilitar el rastreo, te va a mejorar el posicionamiento y va a requerir menos esfuerzos a la hora de conseguir esa visibilidad en Internet. Si no te corre tanta prisa o si tienes una estrategia más diferenciada, entonces tira por los subdominios. En cualquier caso, si no en condiciones normales y en términos globales, podríamos decir que la subdirectorios es la mejor opción. Pero de todas formas, me gustaría que en los comentarios me contaras tu experiencia con subdominios y subdirectorios. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya dado que pensar y te haya encendido alguna chispita sobre cosas que quieres implementar. Si quieres seguir viendo vídeos, te invito a que te quedes por aquí porque tenemos unos vídeos maravillosos relacionados con posicionamiento web y marketing digital. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!